Hoy comenzaremos con la unidad 11, Fisiología de las plantas y condiciones de estrés. Se espera que para el año 2050 la población duplique su número. Se estima que en ese momento se podrían llegar a alcanzar unos 11 millones de personas, de las cuales el 90% vivirá en países en desarrollo. ¿Esto qué implica? Que la producción de alimentos deberá duplicarse o triplicarse para entonces. En Latinoamérica aproximadamente el 7% del total de las tierras es cultivable. Entonces hay que pensar en que va a haber que producir alimentos en una situación donde hay una restricción importante de las superficies aptas para la agricultura. Es decir, de que tenemos que pensar en que hay que producir alimentos en un continente donde tenemos un alto porcentaje de tierras marginales, debido a suelos salinos, a suelos ácidos, etc. Si miramos esta tablita, podemos ver que en este extremo están los cultivos, aquí están los rendimientos, el rendimiento promedio por hectárea y las pérdidas que se producen en kilos por hectárea debido a factores bióticos y factores abióticos. Esto es lo importante, las pérdidas abióticas. Representan para el cultivo del maíz más o menos el 65.8%, para trigo el 82.10% y así para cada uno de los cultivos. Es decir que de lo que se produce, los porcentajes de pérdidas que pueden haber realmente son muy importantes. Esto nos está introduciendo a pensar de que cualquier cultivo va a estar sometido, en el mejor de los casos, a cualquiera de los estreses bióticos o abióticos que se puedan presentar en el mismo. Si pensamos en nuestro país, aproximadamente 60 millones de hectáreas están sometidas a un proceso de erosión. Cada año se van sumando aproximadamente 650.000 hectáreas en este proceso de erosión. Y unos 9.5 millones de personas viven en tierras áridas o semiáridas. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuáles son los factores que inciden en el crecimiento de una planta y por ende que pueden convertirse en agentes estresantes? Si esto es una planta, esto es su parte aérea, su sistema radical, la planta va a estar sometida a distintos factores como el fotoperiodo, la humedad relativa, la presencia de herbívoros, la luz apta para fotosíntesis, la luz que induce procesos fotomorfogénicos, la temperatura, el viento, los niveles de dióxido de carbono, la presencia de patógenos, microorganismos del suelo. Y en el sistema radical, las raíces van a estar bajo el efecto de factores como parásitos, calidad del suelo, niveles de agua, disposición de nutrientes, disponibilidad de oxígeno. O sea que por donde miremos, las plantas siempre van a estar sometidas a factores que se van a convertir en agentes estresantes. Entonces, como dijimos, las plantas siempre van a estar sometidas a estreses, que son condiciones externas que afectan adversamente al crecimiento, al desarrollo y por consiguiente a la productividad. Los estreses pueden ser bióticos, provocados por otros organismos,
o abióticos causados por condiciones desfavorables del ambiente físico o químico. La resistencia o la sensibilidad a esos estreses depende básicamente de las especies, del genotipo y del momento en el que se producen esos estreses. Todos los estreses disparan un amplio rango de respuestas en la planta, desde alteraciones de la expresión génica y el metabolismo celular, a cambios en la tasa de crecimiento y por consiguiente en el rendimiento. ¿Cuáles pueden ser los estreses abióticos a los que una planta puede estar sometida? Puede ser el frío, puede ser el calor, la sequía, la salinidad de los suelos, la acidez de los suelos, inundaciones y las heladas. Todos estos estreses, menos el de la inundación, todos estos estreses se van a traducir en la planta como un estrés de tipo osmótico. Ya vamos a ver qué significa esto. Las plantas pueden estar sometidas a un estrés letal que esto va a inducir la senescencia de la planta y la muerte de la planta. O bien pueden estar sometidas a un estrés subletal o un estrés letal precedido por un estrés subletal. En estos casos se pueden presentar las famosas adaptaciones de las plantas. Estas adaptaciones pueden ser de tipo molecular, bioquímica, celular, fisiológica. Se pueden dar en toda la planta, ¿sí? Ya sea tanto en la parte aérea como en el sistema radical. ¿Cuáles serían las respuestas de las plantas a niveles letales o subletales de estrés? Las respuestas, como dijimos, pueden ser a nivel de toda la planta, tanto de la parte aérea como del sistema radical, o bien podemos estar hablando a nivel de tipo celular o subcelular. A nivel de toda la planta podemos tener reducciones en la tasa de germinación, reducción en el establecimiento de las plántulas, pobre vigor de los brotes, decrecimiento en el largo de las raíces, enrollamiento y senescencia de hoja, disminución de la tasa fotosintética, reducción en la viabilidad del polen, reducción y llenado incompleto de los granos. Esto a nivel de toda la planta. A nivel celular o subcelular, ¿qué podemos observar? Niveles incrementados de diferentes tipos de osmolitos, represión general de la biosíntesis de proteínas, cambios selectivos en los niveles de potasio y sodio, incremento en la insaturación de los lípidos de membrana, esto por estreses térmicos, ya lo vemos más adelante, y podemos encontrar una regulación positiva de la glucólisis y enzimas que se requieren para la fermentación alcohólica, en el caso de pensar en un estrés por inundación, o sea, un estrés por anaerobiosis. Este esquemita es muy interesante y resume todo lo que vamos a estudiar en esta unidad. Si esto es una planta, esta planta tiene un determinado genotipo. Este genotipo está bajo el efecto de distintos factores del ambiente, como la luz, el fotoperiodo, la presencia de herbívoros, la concentración de dióxido, la temperatura, la presencia de agentes patógenos causantes de enfermedad, la humedad, el manejo que se puede hacer, la disponibilidad de nutrientes y el agua. Esta interacción del ambiente con el genotipo determina el fenotipo. Entonces,
esta planta está percibiendo permanentemente estos factores del ambiente. ¿Qué parte de la planta es la que va a percibir estos factores del ambiente? Y serán los meristemos, serán las hojas, serán las raíces. ¿Cuál va a ser la respuesta de la planta a esos factores? Lógicamente que tendrán que ser respuestas de tipo fisiológica. Esto tiene que ver con la síntesis de fitohormonas. Las fitohormonas son los primeros mensajeros que se van a traslocar vía floema o xilema al resto de la planta. Entonces, estas fitohormonas se van a producir a nivel celular. A nivel celular existen receptores de membrana. Estos receptores de membrana por lo general son proteínas, son específicas, son muy sensibles y son de respuestas rápidas. Estos receptores de membrana, ¿sí?, van a actuar a nivel celular. Existe un segundo mensajero en la traducción de la señal que comandaría las respuestas que se van a producir a nivel de célula, como son los niveles de calcio, las proteinquinasas, que en definitiva lo que van a hacer es actuar a nivel de la expresión génica, modificando la síntesis proteica y por consiguiente toda la maquinaria metabólica de la planta. Entonces, estas modificaciones son las que van a influir en el fenotipo. Dijimos que los segundos mensajeros, candidatos como segundos mensajeros, serían los iones calcio, las proteinquinasas, que estos iones y estas proteinquinasas lo que van a hacer, y estos receptores de membrana, lo que van a hacer es modificar la respuesta interna a nivel celular, alterando la síntesis de otras proteínas que en definitiva van a participar modificando las respuestas en el crecimiento y las respuestas en el desarrollo. Estas modificaciones internas son la consecuencia de la percepción de las señales externas. Bueno, ¿cuál sería el mensajero secundario en las plantas? Se supone que el calcio y las proteinquinasas estarían modulando las respuestas en las plantas. Entonces, si esto es una planta, estos son los factores bajo el cual la planta está creciendo. Permanentemente esta planta está percibiendo las señales del ambiente y por supuesto las señales del estrés. Esta situación se va a traducir en una señal metabólica que lo que va a producir es una alteración del metabolismo celular. Entonces existe una respuesta que va a inducir los cambios fisiológicos y de desarrollo como consecuencia de esta respuesta. Estas respuestas son las que van a definir si una planta es sensible o una planta es tolerante. Como respuesta al estrés, las plantas pueden aclimatarse
y este aclimatamiento le genera una resistencia. Dentro de la resistencia podemos hablar de evitación, de tolerancia y de recuperación. Las plantas también pueden escapar de ese factor de estrés, también generando una resistencia de las que ya mencionamos, o bien las plantas pueden ser sensibles y morir como consecuencia de ese agente estresante. Vamos a suponer que una planta está ante un estrés hídrico. ¿Cómo hace una planta para escapar, para evitar o para tolerar? El escape de una planta ante un estrés hídrico representa la capacidad fisiológica para completar su ciclo vegetativo antes de que se presente el estrés por falta de agua. Es decir, que la planta va a cumplir todo su ciclo, germinar, crecer, reproducirse, antes de que llegue el estrés hídrico. ¿Cómo hace para evitar los daños que puede causar el estrés? La evitación es una propiedad genético-fisiológica que le permite escapar, evitarse de la sequía por dos vías importantes. Una es manteniendo niveles de hidratación altos en los tejidos, ya sea porque el sistema radicular crece en profundidad o bien porque se reduce el flujo de agua a tallos y hojas, y también porque se disminuyen las pérdidas de aguas por transpiración, debido a un cierre estomático muy rápido o bien a un acartuchamiento de hojas. ¿Cómo hace la planta para tolerar la sequía? Esta es la capacidad del citoplasma de las células para sobrevivir y tener un funcionamiento normal, evitando daños en la maquinaria interna de la célula. ¿Esto cómo hace? Reduciendo los potenciales hídricos. Entonces aquí comienzan a operar mecanismos de osmorregulación. Bueno, ante un estrés hídrico hay adaptaciones de tipo morfológicas y fisiológicas que van a caracterizar a las plantas que nosotros denominamos xerófitas. Por ejemplo, hojas con tamaño reducido, estomas hundidos o en cripta, cierre de estomas muy rápido, presencia de pelos en las hojas, cutículas gruesas e impermeables, epidermis con varios estratos celulares, raíces que llegan a explorar una superficie más grande del suelo, se extienden horizontalmente, el ciclo de vida por lo general se acortan y el tiempo más agresivo lo van a pasar en forma de semillas. A nivel de tallos, por ejemplo, hay acumulación de aguas, por eso viene la palabra de plantas suculentas. Desde el punto de vista de los mecanismos de formación de hidratos de carbono, estas plantas presentan metabolismo CAM, pueden presentar metabolismo C4. Estas plantas suelen realizar ajuste osmótico. Entonces, cuando hablamos de tolerancia al estrés hídrico, la tolerancia se basa en, por ejemplo, aumentar la concentración de bombas de sodio y protones en las membranas plasmáticas a nivel de células de la raíz y en el tonoplasto, o sea, en las vacuolas del mesófilo y de otros tejidos. Es decir, que estas plantas presentan una exportación y una compartimentalización del sodio.
Estas plantas, como tolerancia al estrés, pueden controlar la expresión, la actividad y propiedades de los sistemas de transporte de potasio y la actividad de las acuaporinas. También pueden controlar el flujo de agua y el nivel de turgencia, incrementando la producción de solutos con el fin de realizar ajuste osmótico. También protege las enzimas, los complejos proteicos y las estructuras de membrana, incrementando la capacidad de detoxificación de los radicales hidroxilos y la producción de osmoprotectores. ¿Cuáles son las funciones bioquímicas que se encuentran asociadas a la tolerancia del estrés hídrico? Como ya dijimos, puede haber exclusión de iones, exportación de iones, modificación de la pared celular. Esto es en el espacio extracelular y en lo que es la pared. Dentro de las vacuolas puede haber almacenamiento de iones como sodio y calcio, exportación de potasio, puede haber ajuste osmótico y se trata de mantener el gradiente protónico. A nivel de espacio citosólico y organelas, puede haber ajuste osmótico, secuestro de radicales, cambio en la selectividad iónica, incremento en la bomba de protones y control de la actividad de las acuaporinas. También hay ajuste de la sensibilidad a los reguladores de crecimiento, o sea, las fitohormonas. Puede haber osmoprotección y partición iónica. Hay algunos compuestos que se producen en planta como respuesta al estrés hídrico. ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los componentes específicos? ¿Y con qué funciones están asociadas? Por ejemplo, los iones, principalmente el potasio, que está asociado con el ajuste osmótico, con la exclusión y la exportación del sodio. Ante situaciones de estrés hídrico, las plantas pueden sintetizar determinadas proteínas del tipo de las proteínas LEA, dehidrina, proteínas como la osmotina, como la superóxido dismutasa catalasa. Estas proteínas tienen funciones de osmoprotección, están relacionadas con la patogénesis y con la detoxificación de radicales libres. También se pueden producir aminoácidos como la prolina, que vimos está vinculado al ajuste osmótico. Otros compuestos como la amidina, entre los que se encuentra la ectoína, que es un osmoprotector. Síntesis de azúcares como sacarosas y fructanos, que también están vinculadas con el ajuste osmótico con características osmoprotectoras. Se pueden sintetizar polioles como el manitol, el pinitol, que representan una reserva de carbono. También permiten hacer ajuste osmótico, actúan como osmoprotector. Existen también las aminas cuaternarias como la glicinbetaína, la betaína alanina, el dimetilsulfonio-propionato, que tienen funciones osmoprotectoras. Y en estas situaciones de estrés también los pigmentos y los carotenoides pueden participar, protegiendo contra procesos de fotoinhibición. Estos serían los carotenoides, las antocianinas y las betalainas. También se pueden sintetizar poliaminas como la espermina y la espermidina, que están vinculadas al balance iónico y una cuestión muy importante con la protección de la cromatina.